Bienvenidos, queridos amigos, una semana más a nuestro paseo afectivo, sentimental, nostálgico por esa Huelva desaparecida físicamente, pero muy presente tanto en los que la conocimos como en los que la quieren conocer. Las caras de Huelva no tienen otro objetivo que llevar a todos los hogares, a todos los onubenses, esa Huelva de la que tanto he escuchado hablar, pero por la que no tuvo la suerte ni de correr, ni de hacer fotografías, ni de sentarse en los bancos de la Plaza de las Monjas, ni de pasear por el muelle del Tinto, ni conocer la Punta del Sebo. Ese es el deseo de las caras de Huelva, y quiero agradeceros, hablando de la gran familia que ya es las caras de Huelva, la masiva asistencia que tenéis en la página, en las redes sociales. Os tengo que decir, como siempre, que no hay semana que baje de 3.000 o 4.000 visitas, que estoy encantado con las sugerencias que me hacéis, con las preguntas, con las colaboraciones. Sabéis que la dirección la tenéis en pantalla ahora mismo, Las Caras de Huelva Diego Lopa. Es un gran salón abierto para que todos los amigos de Las Caras de Huelva se sienten a tomar un simbólico café conmigo y hablemos de las cosas queridas de la historia de nuestra ciudad. Y al decir historia os tengo que hablar de la invitada de esta noche. Para mí es un placer, de que es una querida amiga mía, catedrática de Historia de nuestra universidad y una de las personas que mejor conoce la intrahistoria y la vieja historia de nuestra ciudad, pero arrancando inclusive desde ese punto tan neurálgico y que yo tanto quiero, que es el Cabezo y la iglesia de San Pedro. Esta noche tenemos el honor, lo digo así con mayúscula, de que nos visite María Antonia Peña Guerrero, repito, catedrática de Historia de nuestra universidad. Buenas noches, María Antonia. Buenas noches, Diego. Encantado con tu visita, mi querida profesora. Encantada de estar aquí con mi querido alumno. Que además estuvimos 3 años, porque me gustó tanto el taller de Historia de Huelva que hasta lo repetí, encantado con la gente, estaba Cristóbal, Manolo, en fin, que fuera un elenco, y a mí las cosas de Huelva me gustan tanto que yo allí me encontraba, y además no era ni una asignatura, era algo opcional, era un taller, o sea que cuando terminaban las clases me tenía que quedar allí al tema del taller. Y gustaba mucho porque se trabajaba entonces con los documentos, llevábamos los documentos que nosotros habíamos cogido de los archivos, los documentos que habíamos trabajado. También nos dio clase algún año David González, que íbamos con él al archivo y nos enseñaba a manejar los documentos en el archivo. Para mí era un tema realmente apasionante. Sí. Has hecho toda tu vida en la universidad, porque terminaste tus estudios, fuiste a la universidad, bueno, primero estudiaste la carrera en la universidad, luego estuviste como profesora contratada, como becaria, profesora contratada, profesora titular, bueno, y ahora pues has llegado a catedrática. Vamos a dar ese paseíto que hoy va a ser especialmente interesante, que te dejo que seas tú la que tomes la palabra, porque tú sabes muchísimo más que yo de todo lo que vamos a ver. Yo lo que sí he querido es ponerle una nota sentimental al programa y traerte cosas que te afloren recuerdos de cuando llegaste a Huelva siendo todavía una niña o muy jovencita. Con 6 años llegué a Huelva, muy chiquita. Bueno, pues vamos entonces a empezar ese paseo. Podemos dar paso a la primera de las fotografías, y yo he querido regalarte esta foto porque este fue tu cole. Este fue mi colegio, era entonces el Colegio Hermanos Pinzón. Había 2 partes en ese colegio, que ahora creo que está unificado. Sí. Una era para los niños, era Colegio San Fernando, y otra era para las niñas, Colegio Hermanos Pinzón. Y fue, yo le tengo un enorme cariño, un enorme recuerdo a mi colegio, y ahora como historiadora también, porque ejemplifica también esa época de la transición, el paso de una educación todavía franquista a una educación más democrática, que a mí me gusta mucho recordar las cosas del colegio. Pues se inauguró en el año 57. Tenía 2 directores, uno de ellos, luego pese a la edad, fue muy buen amigo mío, que era Fernando Ávila, lo recuerdo siempre, era profesor de gimnasia en instituto, escuela de magisterio, pero siempre muy elegante con su chaqueta azul, y la directora era Benita López, las primeras, luego ya vino Antonio Barbosa, vino algunos más, pero bueno, quede aquí de entrada para que se te animen las entretelas del sentimiento, esa puerta que seguramente muchas veces cuando entrabas por la mañana no entrabas muy sonriente, que digamos. Yo iba muy contenta al colegio, ¿sí? Eso mi madre además lo cuenta, porque a mí el colegio me gustaba, el colegio me resultaba muy entretenido y allí estaba con mis amigas y jugaba y aprendía, el colegio siempre me gustó. De ahí que hayas llegado a donde has llegado, moviéndote dentro de la enseñanza. Mira, vamos a ver
Otra fotografía nostálgica, antes de entrar en historias de Huelva, mira qué foto, esta estoy seguro de que es la visión que tú tenías, porque me dices que jugabas muchísimo por esta zona, por el viejo hospital Los Ingleses. Claro, cuando mi familia llega a Huelva, que llega en el año 72, pues a través de la ubicación laboral de mi padre nos dan una vivienda ahí, justamente ahí, poco más, y veo las ventanas, en lo que se llamaba entonces Barriada del Caudillo. Del Caudillo, sí. Y ahí nos instalamos nosotros, ahí han vivido mis padres hasta hace muy poco, y yo hasta que me casé. Y en esta zona uno cruzábamos los niños, a veces los padres nos regañaban porque ya había tráfico, y jugábamos en este cabezo, sí, que estaba justo delante del hospital, de lo que llamábamos el Hospital de los Ingleses. Entonces esta vista yo la tengo muy asociada a mi infancia, ¿no? Con ese horizonte tan despejado. Eso te iba a decir, digo, fíjate qué paisaje, qué horizonte tan despejado. Sí. Sin altura. Esta debe ser un poquito anterior, yo recuerdo ya algunas construcciones un poquito más elevadas, ¿no? Pero sí esta idea de todo como muy limpio, ¿no? Como muy claro. Fíjate la entrada que había a Huelva, no se ve ni un solo coche o un par de coches, sí, ¿no? Sí. Por eso digo que esto debe ser un poquito anterior a esa época, pero a mí me trae ese recuerdo, además, tal y como era el barrio. Cuando nosotros llegamos, esos edificios estaban pintados como en tonos rojizos. Sí, me acuerdo. Más oscuros. Ahora ya con el tiempo se les pintó más claritos, pero es una imagen que yo tengo muy asociada. Me acuerdo de eso, yo mi infancia. Lo frecuentaba mucho porque por ahí vivía un compañero mío, su padre se llamaba Acero, que trabajaba en Hacienda y vivía ahí, y en aquella época tenían televisión. Íbamos algunas veces allí a ver los escasos partidos de fútbol, ese es mi recuerdo. Estas fueron unas promociones de protección social que se hicieron en los años 50, pero con arquitectos muy buenos. Ahí trabajó Anadón, ahí trabajó Herrero, Sedano, y era un barrio muy agradable, un barrio con muy buenas dotaciones, ajardinado. De hecho, esas viviendas se han revalorizado con el paso del tiempo porque están muy bien ubicadas, y eran viviendas, aunque eran de protección oficial, pero eran unas viviendas bastante amplias. Bueno, pues vamos a seguir por el mismo entorno, que además era el entorno de tu juego, pasamos de imagen, bueno, y ahí tienes algo que tú sí tenías físicamente presente, que son las clínicas, las casas, estas son las casas de los chalés de los doctores Mackay y McDonald, que corrígeme, pero he leído en prensa no hace mucho que alguien ha comprado uno de los chalés. Sí, exactamente, la casa de McDonald. Que es piloto o algo así. Exactamente, creo que es piloto de Vueling, y vamos, lo conozco personalmente, me lo han presentado y en alguna cena he estado con él. Él ha tenido además la valentía, con lo difícil que es en esta ciudad rehabilitar un edificio histórico, ha tenido la valentía de comprarse la casa, la que era la casa de McDonald. Y le está haciendo además una rehabilitación con muy buen criterio, muy respetuosa, procurando mantener la identidad del edificio, y yo creo que eso no es solamente va a ser una satisfacción para él, sino es una satisfacción para la ciudad de Huelva, que se conserve. Yo esta imagen la tengo muy asociada porque tenía una amiga cuando yo era pequeña que su padre era oficial de la Marina y vivía en los pisos que están al otro lado, y cruzábamos ahí a jugar también. Luego, con el paso del tiempo, digo, he jugado en sitios muy históricos. Claro, es que es difícil que la gente muy joven pueda entender la soledad urbana que había, que tenemos ahí, o que había alrededor de la iglesia de San Sebastián, que se inauguró en el año 59, estaba absolutamente sola. Yo tengo una foto magnífica que la he puesto algunas veces, solo con el colegio Santa María de la Rábida, y la iglesia en construcción, y por supuesto ni rastro de más edificación. De la edificación que ahora así es que hacía hasta abajo de la calle. Que ahora es el rectorado, y así seguía hasta abajo de la calle. Esta zona era una zona hasta rural, podríamos decir, porque yo he conocido ahí hasta como huertos, cabezos con vegetación natural, y claro, lo tengo asociado a jugar ahí, jugar a la pelota, jugar al escondite. Hay los cabezos, si estuviera aquí nuestra amiga Lola Lazo, cuando estuvimos viendo su programa, se lo hice a base de cabezos, pero qué pena, ¿no? Yo cuando paso ahora por el Paseo del Piojito, procuro no pasar con lo que se está haciendo en uno de los últimos vestigios de los cabezos, que es nuestra seña de identidad, los cabezos. No hemos sabido aprovecharlos. No nos apartemos de Mackay y McDonald, porque esta es la clínica. Su clínica. Claro. Además, es que de verdad me duele ver que estos edificios se hayan perdido, porque eran el testimonio de una historia riquísima. Mackay y McDonald llegan aquí yo creo que en 1885, año arriba, año abajo, y crean todo este establecimiento hospitalario. La edificación es un poco posterior, pero forma parte no solamente de nuestra historia, sino además de una enorme aportación a la medicina, porque Mackay era un gran especialista, por ejemplo, en el tema del paludismo. Realizó muchos estudios en Huelva y todo salió de esa clínica. Esta clínica, que se inauguró en 1912, la proyectó Moisés Serrano,
y como tú sabes perfectamente, antes había estado en la calle Alfonso XII. Sí, es curioso, eso es un detalle poco conocido. Hay una bonita descripción del sobrino, un sobrino escocés de Mackay MacDonald, Hawley de Sutherland, que cuando termina la carrera de medicina llega aquí y se instala con sus tíos para hacer como unas prácticas. Y ese libro que se llama The Arc of the Years, que se publica en 1932, es una imagen de Huelva fascinante, de la relación de la colonia británica con la española, de cómo él observa lo español desde su perspectiva. Es un libro muy bonito y habla mucho de este Luego este edificio establecimiento. acabó siendo un hogar residencia o del Frente de Juventudes o de Mezcla Auxilio Social, que era como un internado para chicos con pocas posibilidades económicas, y se llamaba Hogar Hermanos Pinzón. Fue así lo conocí yo también. El nombre que tuvo. Bueno, pues podemos seguir avanzando por movernos, ya que estamos dentro de la colonia inglesa. Esta foto tengo que decir que es de Ana Macías Pillado, que es una amiga que tiene una muy buena colección de fotos. Ya es el edificio del hospital, en fase de derrumbe, como digo yo, pero bueno, que quienes hayan escuchado hablar de este hospital, que primitivamente, como tú bien sabes, estuvo en la calle San Andrés, donde luego estuvo el Colegio Francés muchos años, hasta que ahora ha cambiado de sitio, pero bueno, esto era un hito en la medicina en Huelva, entre los doctores Mackay y MacDonald, y además esta es la clínica, y luego estaba también, me lo explicó Rafael Luis Corrales Daniels, que estaba esta era la clínica, ¿no? Pues el hospital de los ingleses, que estaba en Villa Mundaca. Que lo llevaba un tío suyo, tío segundo, y o sea que fíjate bien la influencia, tú que tanto amas la colonia británica y la conoces también, y la has hecho biografía inclusive de Sunday, y luego hablamos de esto, la preponderancia que tuvo la medicina, la sanidad, había una atención excepcional a la colonia sanidad británica, que estamos hablando de tres, ¿no? Hospital, clínica y luego la de los doctores Mackay y MacDonald. Bueno, pues esto, para que se sitúe el personal, le hacemos un poco de propaganda al centro comercial Costa de la Luz, que es el que está ahí, pero bueno, este era un sitio de juego donde yo íbamos a jugar al fútbol, porque cerca había unas planicies entre esto y la Agromán, porque puso el letrero, esto lo construye Agromán, y Agromán se le quedó, ¿no? Yo también tengo un recuerdo muy agradable de esto. Allí trabajaba mi padre, en el Manuel Loy. Bueno, pues vamos a seguir ya con el tema británico. Mira qué vista ahora nos trae más espectacular. Bueno, yo creo que es un emblema, ¿no? de nuestra historia, es un emblema de la identidad de Huelva también. Tenemos ahí el muelle de la Compañía de Río Tinto, ¿no? Como a veces se le deforma y se le dice el muelle del Tinto. No. Que yo me afano en corregir, porque es el muelle de la Compañía de Río Tinto. Son los atardeceres, además, quizás más bonitos que se pueden... Esto y los desde el Santuario de la Cita, de los más bonitos. Esto decir que se construyó en 1874, entre el 74 y el 76, ¿no? Eran dos arquitectos ingleses, Barclay Bragg y Thomas Gibson. Sigue tú. Sí, bueno, es uno de los primeros testimonios materiales que nos deja la presencia británica, en el sentido de que precisamente la llegada de la compañía estuvo vinculada a la construcción del ferrocarril. Es lo que realmente permite que se vincule la mina con el puerto para la exportación. Y ahora mismo lo tenemos muy perjudicado porque la estructura está muy resentida, pero yo espero todavía, no pierdo la esperanza de que en algún momento se haga una rehabilitación que recupere lo que era la verdadera identidad funcional del muelle, que hoy día debería ser un monumento, y que nos permita ver pues todo lo que supuso en cuanto a la vanguardia en la ingeniería. Bueno, está declarado bien de interés cultural, y los que la conocimos hace muchos años en el estado de abandono, que afortunadamente cuando tiraron el arco por el puente no lo tiraron entero, que hubiera sido en aquella época lo más lógico. Yo, como lo he visto, lo he conocido refulgente, por decirlo de alguna manera, lo he conocido abandonado, lo he conocido destrozado. Bueno, pues ahora, dentro de lo mal que esté, que me ha parecido leer está recuperado. Está recuperado al menos, porque hay que ver el paseo y las vistas tan preciosas que tenemos desde allí. Y has dicho lo del ferrocarril, y es curioso lo que hicieron los ingleses, porque este ferrocarril, estas vías, tenían más de 80 kilómetros de largo hasta la mina. Claro, sí. Este ferrocarril arranca en la propia mina
y llega hasta el puerto, y la idea era que la compañía pudiera exportar el mineral sin tener que pagar ninguna tasa a un muelle público, o sea, tener su propio embarcadero. Realmente es final del ferrocarril y embarcadero de mineral para los barcos que van llegando. Tenía al final una plataforma giratoria donde los trenes son curiosidades que mucha gente no sabe, y sobre todo, y ya que pasamos de fotos, en aquella época una red de ferrocarril de 84 kilómetros aproximadamente. Mayor que la que tenemos ahora, curiosamente. El poderío de los ingleses. Bueno, ya lo he dicho antes, pero ahora lo repito porque aquí arranca todo, que fui tu alumno primero en la clase de historia, luego durante 2 años en el taller sobre la historia de Huelva, y allí me enseñasteis vosotros a amar la iglesia de San Pedro, el cabezo de San Pedro, no solo porque, como siempre digo, aquí se casaron mis padres, aquí me bauticé, aquí hice la primera comunión, aquí me confirmé. Yo ya lo he dicho en otra ocasión, pero ahora me gusta decírtelo a ti porque tú me enseñaste a hablar. Cuando di el pregón a San Sebastián, cuando empecé a hablar de San Pedro, me emocioné bastante y acabé diciendo algo que no llevaba en el guión, y acabé diciendo que si yo volviera a nacer, campanas de San Pedro quisiera hacer. Fue una cosa que me salió en ese... Mira, te lo estoy diciendo y me emociona un poco. Háblanos de esto, porque explícanos que... Este es el origen de Huelva, es decir, el cabezo de San Pedro, todo el entorno de la plaza de San Pedro con la parroquia, la primera que tengamos documentada, primera parroquia de la villa, está en ese entorno. Y además, aunque ahora está también muy menoscabado todo el patrimonio que envolvía este lugar, pues en su época representó los 3 poderes que en ese momento funcionaban, estaban fusionados ahí. Estaba el castillo, que representaba el poder señorial, estaba la parroquia, que representaba el poder de la iglesia, y estaban las casas capitulares, que era el poder municipal. Y en torno a esa plaza se desarrollaba la vida de la ciudad, desde una feria hasta una conmemoración, hasta incluso a lo mejor una ejecución pública cuando tenía que haberlas, ¿no? Entonces, realmente a partir de ahí es cuando la ciudad crece, se irradia y desciende. Y probablemente, aunque todavía ahí tenemos mucho que investigar y los arqueólogos están en ello, algún día descubramos también que ese es el núcleo fundacional de Onuba, porque de hecho la muralla romana circundaba toda esta zona. Parece ser que una de las principales puertas estaba en la bajada que va hacia lo que ahora llamamos la calle Ginés Martín. Y en una de las últimas intervenciones urbanísticas que se hizo, pues ha aparecido una parte de los lienzos de muralla que envolvían este entorno. Y es una historia bonita, porque a partir de ahí se puede reconstruir cómo la ciudad crece, cómo se acerca al puerto, cómo se funda la segunda parroquia, cómo se abren nuevas plazas. Es como un individuo vivo que va creciendo y se va extendiendo por el territorio, cambiando su funcionalidad. Y aportando nombres a las primeras calles a tenor de lo que había, la calle Silo, la calle Hospital... la calle La Fuente, porque la principal fuente de abastecimiento público de la villa estaba en la plaza de San Pedro, una fuente que además recuperaba el agua que procedía del acueducto romano. Entonces, realmente en ese espacio tan pequeño hay condensada muchísima historia de la ciudad. Bueno, pues muy cerca, ahí está la ermita de la Soledad. Esto, aparte de traerme a mí muchísimas evocaciones históricas, me trae evocaciones personales, porque yo formé parte de un grupo de jóvenes que a finales de los 80 emprendimos una lucha titánica por la recuperación de la ermita de la Soledad, que entonces estaba en ese estado. Y nos empeñamos, la documentamos históricamente, hicimos campañas de difusión en la prensa, hablamos con las autoridades y junto con otros sectores de la sociedad de Huelva que también reclamaban la recuperación del edificio, conseguimos que el edificio se mantuviera en pie, porque el edificio, como tantos otros, estaba condenado a la piqueta. Ahora le hace falta, porque lo he visto ayer o antes de ayer, le hace falta lavarle la cara. ¿Mantenimiento? O sea, la fachada, porque es que está que se cae. Yo también le tengo mucho afecto, porque uno de los momentos importantes de mi vida también se ha producido aquí, pregonando un año las fiestas de los antiguos vecinos, las fiestas del barrio, y son cosas que se te van quedando en tus rinconcitos de tu corazón, y eso hace que le tenga un afecto especial.
Y lo vi, ya te digo, hace 4 o 5 días, digo, por Dios, tan complicado es, yo no sé de quién será propiedad, si es municipal o... Por lo menos está en pie, Diego, porque eso podía estar perfectamente perdido. Tal como estaba ahí. Es verdad que en aquel momento hubo una discusión importante, sosteníamos nosotros, que éramos entonces historiadores del arte con cultura. El edificio ha tenido muchísimas remodelaciones arquitectónicas, eso es incuestionable, pero como hito histórico es un edificio que se remonta muy atrás, incluso en el siglo XVII se aludía a la leyenda de que la primera parroquia de la villa no había sido San Pedro, sino la parroquia de Santiago, y había estado en el solar de la ermita. Es que esto bien lo dice, se construyó bajo la vocación del apóstol Santiago. Sí, en su origen. En el siglo XV. Ahí está. Luego sufrió... Fue hospital, ha tenido una vida también, una vida como una persona, con muchísimas transformaciones. Y las cátedras de Latinidad y Gramática. De Guzmán, claro, de Guzmán y Quesada, que además no estamos diciendo cualquier cosa, es decir, que en este edificio, y gracias a ese patrocinio de las cátedras, pues se formaron muchísimos ilustrados onubenses que hoy día tienen fama, no solo en nuestra provincia, sino fuera de ella. Y afortunadamente edificios en nuestro campus del Carmen. Hemos recuperado esa memoria, dándole nombre a los edificios. Yo creo que eso ha sido un acierto, porque pone en valor nuestro patrimonio cultural, nuestro pasado cultural. Yo creo que esto que estamos hablando, que tú tan acertadamente estás puntualizando, hay muchísima gente en Huelva que no tienen ni idea de esto que acabas tú de hablar, de cátedra. Lo que más le llama la atención al personal es que allí parece ser que estuvo Miguel Hernández cuando lo detuvo. Sí, es verdad, parece que... O sea, que eso ahí es lo más conocido, pero pocos quizás conozcan lo de las cátedras. Sí, las cátedras, sobre todo, aparte de porque fue una fundación educativa muy importante en la Huelva de ese momento, porque allí se formaron ilustrados que luego, ya digo, José Isidoro Morales, Miguel Ignacio Pérez Quintero, Jacobo del Barco, es decir, de una altura intelectual que en Huelva no está valorada, porque siempre tendemos a tener una especie de complejo de inferioridad, ¿no? Pero estos ilustrados, como ya hoy día se va sabiendo gracias a su biografía, proyectaron a la villa de Huelva muy fuera de nuestras fronteras. Bueno, pues mira, no nos vamos a ir alejando de esta familia de Medina Sidonia, Niebla, etcétera, etcétera. Palacio. Y ahí tienes un edificio donde yo, para bien o para mal, he vivido, entre comillas, 38 años, pero háblanos de que bueno, aparte de la cervecería viene y de una entidad bancaria... Sí, a mí me vas a permitir que yo recupere el palacio, porque lo hemos disfrazado tanto y lo tenemos tan maltratado también, con tan poco respeto a la fachada, a los vanos, a la inclusión de elementos externos, que a veces la gente de Huelva pasa por delante y cree que eso es un banco o una tienda de moda y no se da cuenta de que está pasando ante uno de los principales edificios de nuestra historia y de nuestro patrimonio. Un palacio que supuso además esa modificación de la ciudad, cuando los condes deciden dejar el castillo y venirse a la ciudad, es decir, acercarse a lo que era la vida urbana, cosmopolita, comercial, y construyen un palacio que tiene una entidad importante, lo que pasa que lo tenemos, como digo, maltratado y disfrazado. Dedicado a temas comerciales, inclusive en la parte que da la Plaza de las Monjas creo que estaban las caballerizas. Claro, no, la Plaza de las Monjas formaba parte del palacio. Y durante una época, pues a la parte de la plaza daban las caballerizas. Esto se conservan testimonios documentales muy claros. Antes de pasar de foto, una curiosidad, esto ha sido ayuntamiento, ha sido diputación y ha sido gobierno civil. O sea, ha sido de todo. Y sede de la Diputación cuando la Diputación se funda, porque en realidad era un edificio notable, que era el único que podía albergar instituciones de esa dignidad. Digo que creo que ha sido el único que ha sido Diputación, Ayuntamiento y... Sí, un poco de todo. Y gobierno civil cuando se crearon en la época de la posguerra. Sí, yo aprovecho la ocasión para hacer un alegato por la recuperación de la estética externa del edificio. Sé que hubo un momento determinado donde obligaron a que los letreros se quitaran, se pusieran metal, pero otra vez vuelve, porque si te vas a la parte de atrás, la de Casa de la Bola, lo que eran caballerizas, aquello es horrendo, con anuncios... Ahí tendríamos que ser más severos en el ordenamiento, cuidar las pinturas, cuidar los zócalos. Pero mira, no costaría tanto. Seguimos aquí en algo que es tu terreno. Sí, este terreno para mí es muy cómodo y además lo que es una pena es que tengamos que poner esta foto de un edificio desaparecido que yo desconozco cuando se tiró realmente, porque se tiró. Yo dudo mucho que estuviera en estado de ruina. Era el edificio más noble del Hotel Colón, vamos a llamarlo como fue en su origen, del Hotel Colón,
donde se había concentrado la mayor inversión en ornato, en decoración, un edificio con pinturas estucadas que aludían al descubrimiento. No sé cómo estaba cuando se derribó, pero... Mal, te digo mal porque yo sabes que vivo en la acera de frente. Entonces desde mis balcones daban a lo que eran entonces pistas de tenis y lavaderos, sí, sí, de la parte trasera, que hoy día es la plaza del cine, y esto estaba en mal estado. Y me daba especial lástima porque yo tenía una tía que vivía en el barrio obrero, que era planchadora, y le planchaba a los ingleses los cuellos de las camisas, los puños, y cuando venía a traerlo me decía: Dieguito, ven y me ayuda. El ayudar es que yo entraba con ella, porque esto era un sitio absolutamente vedado. Había un guardia jurado en la puerta, con su chaqueta de pana y su escarapela, y yo entraba aquí, María Antonia entraba en otro mundo. Había chocolatinas, me daban chocolatinas, tenían revistas en color, de hecho en mi casa todavía hay cosas que cuando se iban las señoras inglesas las vendían, las subastaban, yo no se llevaba. Entonces mi madre compró algunas cosas y algunas están entre casa de mi hermana, en mi casa. Hay un cofre que le tengo mucho cariño, que no debe tener ningún valor excesivo, pero que data de una de las familias inglesas. Y yo cuando estaba allí y entraba, pues me acuerdo que ese salón era fastuoso. Claro. Para decorar ese salón, Sunden hizo un viaje de 4 meses por Europa y compró en Europa vajillas, cristalerías, mobiliario. Entonces, realmente en su momento debió ser un sitio espectacular. Lo fue porque lo tengo en mi mente infantil. Bueno, mira, una vista de la Casa Colón y de lo que te he dicho que se veía, porque ahora lo que se ve es un aparcamiento, aquí en la parte inferior derecha, que eran las pistas de tenis, sí, los lavaderos. Las zonas complementarias del antiguo Hotel Colón. Ahí estamos viendo también el Brasil. Eso es, por eso he elegido la foto, porque tiene 2 edificios emblemáticos, uno que afortunadamente, y donde estamos nosotros ahora mismo, al menos parcialmente se ha recuperado, y el Brasil, que, bueno, ¿quién frenaba la especulación urbanística de hacer algo tan horroroso como lo que hicieron? Porque podrían haber hecho... Se ven también otras cosas, ¿no? Porque estamos viendo ahí los talleres de Río Tinto, que simbolizan el desarrollo industrial y fabril que había tenido Huelva a finales del siglo XIX, esa transformación de ciudad marinera, ciudad obrera. Se ven las vías del tren y sin embargo se ve también una cosa muy bonita, que es ese despeje de marisma libre. A mí esas fotos me encantan. Yo las pongo mucho y siempre lo recalco, digo, y el horizonte que tenemos. Hay alguna en la que incluso se ve Torre Arenilla, espectacular, ¿no? Mira, Río Tinto cambió tanto la vida de Huelva, que en Huelva nos regíamos por la sirena de Río Tinto, de la entrada y la salida de los obreros, porque además mi madre y su hermana vivíamos en la calle Verdigón y mi tío trabajaba en la compañía Río Tinto. Entonces a las 12 tocaba la sirena, venían a comer, a las 5 tocaba otra sirena, entonces decíamos el pito de Río Tinto. Sí, sí, sí. Mira, vamos a cerrar con algo, una sorpresa y un regalo. Bueno, no sé si buscarme a ver si estoy yo ahí, porque este es el patio de mi colegio, claro. El patio de tu colegio. Sí. Ahí me parece a mí que ya, fíjate tú, eso es más reciente, porque están las niñas con los niños. Y cuando yo estaba en el colegio, primero era el recreo de los niños y luego el de las niñas, para que nunca nos mezcláramos. Bueno. Y es una foto que te agradezco mucho que me la pongas, porque, bueno, pues eso está vinculada mucho a mi infancia, a una infancia que fue muy feliz y a ese colegio al que yo creo que le debo mucho. Yo tuve muy buenas profesoras, era un colegio público de la sección femenina, y eran todas muy conservadoras, pero muy buenas profesoras. Bueno, y aprendí mucho ahí. Eso es lo importante y con lo que nos quedamos. El tiempo es implacable, hemos llegado al final del paseo y qué mejor sitio para hacerlo que un patio donde has jugado muchas veces. Muy bien, muchas gracias, Diego. Muchísimas gracias por Ha sido un placer hacer este recorrido. Y a todos ustedes, queridos telespectadores, agradecerles la atención que nos han prestado, recordarles que tienen la página en Facebook a vuestra disposición para las sugerencias, peticiones, aportaciones que quieran hacerlo. Repito, muchas gracias, lo esperamos la próxima semana y desearles que sean especialmente felices.